Saludos, titulamos este vídeo ¿Tierra plana solo una creencia? TPMC 19, por tanto es el vídeo número 19 de esta serie. La motivación principal de este vídeo es una propuesta que nosotros hemos encontrado en el canal Paz Mundial de Lucas Assi, en el cual él abre un foro para los terraplanistas, y entonces les interpela y les dice que abre esa ventana para que demuestren con pruebas que la Tierra plana no es una creencia, para que los terraplanistas demuestren que su posible teoría de la Tierra plana no es una creencia. Entonces esto a nosotros pues nos motiva a hacer precisamente este vídeo para intentar aproximar conceptos de lo que es una creencia y de lo que es la ciencia, porque entonces aquí existe, en esa propuesta, esa manera de realizarla, pues existe una presuposición, es decir, se supone que existe un conocimiento objetivo que es el científico y que en este caso sería la teoría heliocéntrica, que es objetivo y que es verdadero y que es riguroso, mientras que otras teorías como la de la Tierra plana u otras alternativas pues son meras creencias, es decir, un nivel inferior y que tienen precisamente que demostrar que no son creencias. Entonces esto pues nos motiva precisamente a analizar el concepto de ciencia actual y el concepto de creencia, porque nosotros decimos el pensamiento científico es una cuestión y en cambio el pensamiento científico oficialmente establecido o la ciencia oficialmente establecida para nosotros es otra cuestión bien diferente, y ahí va la motivación de este vídeo, para que la persona se cuestione. Nosotros no queremos convencer, nosotros queremos simplemente compartir incluso de un modo sencillo, simple y profundo, para que la persona pues se interrogue. Entonces, esta es el motivo principal de realización de este vídeo. Aquí tenemos el esquema base que vamos a ir desarrollando. Entonces nosotros en este vídeo vamos a argumentar que los magos del sistema, nosotros lo calificamos como magos del sistema, pues pervierten el lenguaje y por tanto pervierten el pensamiento, y entonces se llega a este posicionamiento de presentar una teoría como el método más verdadero y en concreto la teoría heliocéntrica pues como el método más verdadero y máximo de conocimiento, mientras que todo lo demás que no sea esa teoría pues se calificaría como creencias. Vamos también a argumentar, por tanto, que hay que cuestionar las leyes y teorías del sistema científico oficial impuesto, porque lo hemos entrecomillado, y lo hemos entrecomillado precisamente para diferenciarlo a lo que es el método científico. Vamos también a argumentar que el sistema científico oficial impuesto o establecido pues no cumple los presupuestos iniciales del pensamiento científico, es decir, no cumple el método científico que él propone. Es decir, esto es muy significativo, el mismo método de pensamiento científico que nosotros también lo vamos a cuestionar, porque consideramos que no es el método exclusivo de conocimiento, pero es que ni siquiera el sistema impuesto pues cumple con sus presupuestos. Entonces, en un vídeo siguiente nosotros vamos a argumentar que el pensamiento científico no es el método superior o exclusivo de acercamiento a la verdad, pero eso será un vídeo posterior. Pero ahora en este lo que estamos es cuestionando precisamente que el sistema pues ni siquiera cumple sus presupuestos, porque nosotros establecemos entonces dos tipos
dos tipos de pensamiento, el pensamiento científico, y lo diferenciamos del pensamiento científico oficial establecido. Lo diferenciamos, y entonces el pensamiento científico, ¿cuáles serían sus características? Que con eso estamos de acuerdo en un principio, por supuesto. Pues el pensamiento científico pues implica lo que se llama el método científico, y el método científico pues consiste en empirismo, es decir, en centrarse en realidades materiales, hacer experimentos, hacer medidas, ver variables, cómo se relacionan unas con otras, utilizar la percepción y sobre todo también lo que se llama la reproductibilidad o la replicabilidad, es decir, que puedan ser repetibles esos experimentos y también que tengan capacidad de ser refutados, eso es la refutabilidad. Pues muy bien, ese es el pensamiento científico, pero nosotros lo diferenciamos, como estamos diciendo, del pensamiento científico oficial establecido. Para nosotros es distinto, porque decimos, este último, el oficial establecido, pues no cumple ni sus propios presupuestos. Y entonces una pregunta inicial que podemos realizarnos, pues precisamente las leyes y teorías que se llegan mediante ese pensamiento científico, pues son rigurosas y son verdaderas. Esa es una pregunta importante y, por tanto, relacionado con ella, ¿quién las sanciona? Es decir, ¿quién les da validez? Pues les da validez, según nos dicen, pues una comunidad científica, pero es que resulta que la realidad concreta nos hace desconfiar profundamente de esa comunidad científica, como dijéramos así, como un elemento objetivo, nos lo hace dudar profundamente. Y precisamente esa comunidad científica pues es la que está, según nuestra opinión y según nuestra investigación, pues direccionando constantemente y dando validez y precisamente pervirtiendo el mismo método científico, como hemos dicho, de empirismo, de percepción, de reproductibilidad y de refutabilidad. Lo va pervirtiendo y va dando, dijéramos así, categoría de leyes y de teorías verdaderas a lo que en realidad no lo tiene. Eso es nuestra opinión que vamos a ir nosotros desarrollando. Entonces, para centrar el tema en un principio, vamos a remitirnos a las definiciones más simples de teoría y de ley científica. En este campo, cualquier persona que se quiera meter a fondo, pues terminará realmente en un laberinto con todo lo que se habla de las teorías. Podrá meterse en el mundo de Kant, en el mundo de Kuhn, con los paradigmas, en el mundo de Popper, con la ciencia, con Feyerabend, etc. Pero nosotros, siguiendo nuestra, dijéramos así, nuestra orientación de simplificar al máximo, porque la verdad debe ser simple y profunda, y atendiéndonos al sentido común, que precisamente esta ciencia establecida pues lo está ninguneando constantemente, el sentido común, pues nosotros damos las explicaciones más, dijéramos, más sucintas o más breves o más específicas. Entonces decimos que teoría pues se puede calificar con la palabra explicación, por eso la hemos puesto en mayúsculas, explicación. La teoría sería la explicación de un fenómeno observado. Así, por ejemplo, una teoría sería el heliocentrismo, y para precisamente dar esa explicación del heliocentrismo pues existiría una serie de experimentaciones, una serie de leyes, es decir, un conjunto ordenado que te llevaría precisamente a esa teoría. Pero nosotros decimos, siempre debe ser considerado como su propia palabra y el sentido como lo dice, como una teoría, no como el conocimiento más verdadero, que en la actualidad vamos a comprobar que es el que se le está dando a la teoría. Eso sería la teoría, una explicación. En cambio, la ley científica, pues la ley científica, la palabra principal es descripción, porque ella describe un fenómeno observado, y entonces para nosotros damos más, dijéramos, más validez de realidad en un principio pues a una ley científica que a una teoría, porque en la teoría pues esa explicación puede tener distintas explicaciones, mientras que la ley científica, si realmente se atiene al método científico, pues simplemente tiene que describir un fenómeno y ver, por ejemplo, cómo influyen sobre él distintas variedades. Pero vemos que ni siquiera ni la teoría ya le dan el sentido auténtico de teoría, como dijéramos así, como una hipótesis o suposición o tesis, sino como principio de realidad. Y también vemos que construye el sistema oficial establecido, el actual de la ciencia,
pues da categoría de leyes a lo que según nuestra opinión, y por eso estamos cuestionando y queremos que la persona también lo cuestione, a lo que en realidad no cumple la rigurosidad de la ley. Así, por ejemplo, tenemos aquí a la derecha, dijéramos así, leyes del principio matemático de Newton en relación con el movimiento. Entonces nosotros decimos, esto por ejemplo, pues sí podemos decir nosotros, en un principio no tenemos grandes, dijéramos así, grandes para negarlo, ¿no? Pues sí, podemos dar validez como tal ley, pero lo que no le damos validez como ley, pues son a las leyes de Kepler, que tenemos aquí a la izquierda, porque estas leyes de Kepler precisamente pues ya están suponiendo que los planetas pues giran alrededor del Sol, describiendo una serie de áreas, etcétera, que son sus leyes, y decimos, eso parte de una presuposición, eso no debe de ser considerado una ley, porque es cierto que existe el movimiento es cierto, pero no podemos tampoco, ningún científico realmente estrictamente honesto, pensamos nosotros, pues no puede decir que si lo que se mueve son los astros o si lo que se mueve es la Tierra. Eso, que existe movimiento, sí, es observable, pero realmente, entonces decimos, estas leyes de Kepler, pues para nosotros no deberían ser consideradas como tales. Entonces, ahora vemos el concepto de teoría, que nosotros vemos que estos magos del lenguaje pues están direccionando el lenguaje y le están dando ya un sentido a la teoría como principio de conocimiento máximo, no como teoría, y te lo dicen claramente. Esto que tenemos aquí en la pantalla a fecha de hoy, de mes de julio del año 2018, todavía se ve pues estos artículos de Wikipedia, que Wikipedia pues viene a ser un compendio de lo que se está estableciendo aquí a nivel de conocimiento, evidentemente según nuestra opinión. Y entonces aquí en Wikipedia, en que lo pueden buscar, cuando nos habla de la teoría científica, pues nos dice, la teoría científica es la forma más rigurosa, confiable y completa de conocimiento posible. Es decir, está dando ya a la teoría un sentido de máximo conocimiento posible y confiable, cuando en realidad eso no es la palabra teoría, y ellos mismos te lo reconocen y te nos dicen, esto es significativamente distinto al uso común y coloquial de la palabra teoría, que se refiere a algo sin sustento o una suposición. Es decir, ese es el sentido común y el sentido que ha tenido hasta ahora la palabra teoría. Es decir, algo que no es totalmente verdadero, sino que es una suposición. Por supuesto que sí, pero vean cómo los magos del lenguaje, ahora ya la palabra teoría, precisamente, y refiriéndose a la teoría científica, por ejemplo, del heliocentrismo, pues ya le dan la categoría, cambiando esa palabra, dándole otro valor distinto, que ellos mismos reconocen que es distinto al normalmente concebido por el sentido común, dándole el máximo valor de conocimiento posible. Pero es que en ese mismo artículo, para que vean que estos magos del lenguaje utilizan lo que se llama la pastilla roja y la pastilla azul para realmente crear la confusión, porque en ese mismo artículo, todavía a esta fecha está disponible, pues también hace una referencia a Stephen Hawking, a una de sus obras, que sería Una breve historia del tiempo, y aquí nos pone las palabras entrecomilladas de Stephen Hawking, que dice: cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido que es solo una hipótesis. Entonces, este es el verdadero sentido de la teoría, que en este mismo artículo, en la parte superior, te está diciendo que no, te está diciendo aquí que siempre tiene que ser provisional y de que es solo una hipótesis que nunca puede ser probada, no importa cuántas veces los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría, nunca se puede estar seguro de que la próxima vez el resultado no lo contradirá. Entonces, estas últimas y estas frases que el misma Wikipedia pues pone que son de Stephen Hawking, con el cual nosotros no tenemos ninguna confianza, por supuesto, pero esto que está diciendo sí es real. La teoría tiene que ser teoría, pero ya los magos del lenguaje, para poner precisamente, y todo esto viene a la parte inicial que nosotros hemos dicho, porque se está diciendo, pues la teoría que nosotros tenemos, esta es la verdadera. La Tierra plana y cualquier otra pues son creencias, porque le están dando la categoría no de teoría, sino de realidad.
Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, que las personas por sí mismas pues cuestionen como hacemos nosotros. Entonces, no, eso con respecto a las teorías, pero con respecto a las leyes, que nosotros le damos un mayor valor inicial de búsqueda de la verdad a las leyes científicas, porque hemos dicho que ellas simplemente lo que deben de hacer y hacen, según ellos mismos proponen en el método científico, pues es una descripción. Entonces nosotros, pero nos encontramos que las leyes científicas, pues aquí se mezclan leyes científicas que sí son y que se pueden considerar científicas según ese método científico, con otras que, como acabamos de decir anteriormente, con las de Kepler, pues para nosotros no son leyes científicas. Así, por ejemplo, nosotros a estas que tenemos aquí sí le podemos dar la categoría de ley, porque simplemente describen pues fenómenos que se van produciendo y son replicables, como por ejemplo la primera ley de Newton o ley de inercia, que nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Pues muy bien, esto sí puede ser considerado, porque existe, o dijéramos así, una observación que cualquier persona puede ver y que se realiza. No decimos que sea exactamente toda la verdad así, porque también puede ser cuestionada, como la idea aristotélica anterior, que lo que consideraba es que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza, pero aún así nosotros sí le podemos dar categoría de ley a esta primera ley de Newton, o también al principio de Arquímedes como una ley, porque esto sí es una descripción comprobable, que nos dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de la masa del volumen de fluido que desaloja. Pues eso sí, eso es experimentable y eso se repite, y se pueden ver distintos tipos de líquidos con distintas densidades, y lo mismo que los cuerpos que se sumergen en él, y se establecen relaciones y se establecen variables. Esto sí puede ser considerado ley dentro de ley, o la ley de las leyes de Mendel, pues también, porque esa herencia genética se puede ir comprobando, eso sí puede tener categoría de ley. O lo que también nosotros vemos, por ejemplo, que nosotros hemos llamado leyes de ebullición, pues pueden ser consideradas leyes de ebullición, es decir, cuando líquidos pues se pasa de un estado líquido pues a un estado gaseoso mediante una temperatura que, por ejemplo, en el caso del agua, pues son de 100 grados, pues hacen que el agua pues pase de estado líquido a estado gaseoso, y entonces ahí sí existen las variables de la presión, es decir, donde tú realizas ese experimento, a qué altura, para ver la presión cómo te influye. También puedes variar el tipo de líquido, que en vez de agua pues sea agua normal, sea agua salada o sea aceite, etcétera. Esto sí pueden estar dentro de la categoría de leyes. Pero al mismo tiempo, y con esto nosotros discrepamos con la ciencia y el sistema oficial establecido, pues no se le puede dar categoría de ley, por ejemplo, a las leyes de Kepler, que las leyes de Kepler, una de ellas, pues nos dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Nosotros decimos, esto no debe ser considerado ley. Esto no debe ser considerado ley porque está parte ya del presupuesto de que los astros son los que se mueven y la Tierra es un planeta que se mueve alrededor del Sol, cuando puede ser exactamente al revés. No existe un movimiento, por supuesto, pero que sea el Sol el que se mueve o que sea la Tierra la que se mueve alrededor del Sol o los planetas, eso no debe ser considerado como ley. Eso puede ser considerado como hipótesis en todo caso, pero no como ley, y se le dan incluso el nombre. Por eso decimos, son los magos del lenguaje, y cambiando el lenguaje pues cambian e influyen en el pensamiento. Lo mismo que, por ejemplo, anteriormente hemos considerado que sí entra dentro de la categoría de ley algunas de las leyes del movimiento de Newton, pero no le damos la categoría de ley, por ejemplo, a la ley de la gravedad de Newton que tenemos aquí y que condiciona toda esta realidad científica actual establecida, que nos establece una constante G de gravitatoria, y nos viene a decir que existe atracción entre masas, que esa atracción pues es inversamente proporcional a la distancia que exista entre esas masas, cuando realmente
algunos experimentos, porque todo esto también se intenta dar validez mediante experimentos que nosotros en el vídeo siguiente vamos a considerar que son de dudosa realidad, porque nos viene a decir que una masa atrae a otra masa. Eso realmente no debe ser considerado una ley, porque la experimentación que se ha realizado, la realización que con respecto a esa fenomenología, pues no es ni mucho menos para nosotros ni confiable, ni absolutamente válida u objetiva o replicable, dijéramos así. Además puede ser otra de las interpretaciones. Entonces nosotros a esto no le damos la categoría de ley, porque está partiendo de presupuestos que es de difícil comprobación, como que una masa atraiga a otra masa de cuerpo, a otro cuerpo, porque esto realmente pues viene en consonancia con la teoría de la gravedad, que nosotros la consideramos como una teoría, pero no como una realidad. Entonces nosotros estamos viendo ya de una manera inicial cómo se está dando categoría de teoría y de leyes y de medios científicos, de método científico, a lo que en realidad no cumple esa rigurosidad del método científico. Y en el vídeo siguiente vamos a ver precisamente esos experimentos de una manera rápida para cuestionar esos experimentos, como por ejemplo la experimentación de Eratóstenes, porque esa experimentación de Eratóstenes, cualquier grupo de científicos que quieran llevarla a la realidad, viendo cómo con los métodos antiguos de época anterior a Cristo, cómo se podía saber con esa exactitud la distancia entre ciudades, y además parte de la presuposición de que la luz del sol pues viaja siempre todos sus rayos en línea recta, y en parte también de la presunción de la presuposición de que la Tierra realmente es una bola. Entonces eso realmente, pues mediante todos esos experimentos, y que vamos en el siguiente vídeo a verlos de una manera rápida, pues nos hacen a nosotros cuestionar y decir el método, la ciencia establecida actualmente pues realmente no es fiel a su propio presupuesto del método científico, porque no lo cumple. Entonces nosotros hacemos una síntesis y decimos que el sistema científico oficial establecido impone un corsé, es decir, una limitación al cual es preciso adaptar todo pensamiento para tener validez en el ámbito de la ciencia, y eso sería el método científico. Para tener validez, cualquier tipo de, dijéramos así, de afirmación en la ciencia, pues debe de cumplir el método científico. Pues muy bien, ese corsé que impone el sistema oficial establecido, pues no lo cumple, porque ese es el punto segundo, que el sistema científico oficial establecido no cumple las exigencias de su propio corsé y crea teorías y leyes que no se basan en la rigurosidad del método científico. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación que nosotros compartimos para que cada cual discierna, e impone teorías con categoría de la forma más rigurosa, confiable y completa de conocimiento científico. Y esta frase la hemos entrecomillado porque es la que nos viene en el Wikipedia, pues lo impone como si fuera la forma más completa de conocimiento posible, lo que en realidad no cumple el método científico. Y entonces todo lo anterior implicaría que no es correcto calificar a la teoría espacial establecida, en este caso el heliocentrismo, como ciencia, como se hace y como hemos visto al inicio de este vídeo en el canal Paz Mundial, que lo presupone. Entonces no es correcto calificarla a ella como ciencia cuando no cumple las exigencias de su propio método, y en cambio a las alternativas, como por ejemplo la Tierra plana en este caso, pero también las otras, pues considerarlas como creencias. Eso es, no, según nuestra opinión, que vamos a ir desarrollando en este y otros vídeos, no sería correcto. Y entonces nosotros vamos a terminar con esta dijéramos así, planteamiento para la meditación. ¿Cómo se eleva la teoría heliocéntrica? ¿Cómo se la eleva a la categoría, como dice la misma Wikipedia, pero realmente es lo que está establecido en la mente de las personas? ¿Cómo se la eleva a la categoría de más rigurosa, confiable y completa de conocimiento posible? ¿Cómo se hace esa elevación? Pues nosotros decimos que mediante experimentación de dudosa o nula validez, cuya máxima expresión
como vamos a ir viendo en vídeos siguientes, una serie de experimentos de dudosa validez, pues se hace a esa teoría heliocéntrica como si fuera totalmente confiable, completa y rigurosa. Y decimos, dentro de esa experimentación, la máxima expresión de esa experimentación sería la experimentación de la conquista lunar. Entonces esto es muy importante, porque precisamente en la mente de todas las personas, de la mayoría, de la inmensa mayoría, pues te están considerando que esa experimentación de la conquista lunar, es decir, la conquista lunar, pues fue totalmente real. Entonces, claro, por supuesto, pues desde ese presupuesto todas las demás teorías se consideran inferiores. Y nosotros mismos, si estuviésemos convencidos de que realmente se llegó a la Luna, y se hizo esa experimentación de allí, y se vio la Luna, y se fotografió, y se llegó y se volvió, pues entonces eso realmente le da categoría realmente de realidad. Pero es que resulta que no es así, Y es que resulta que muchas personas pues ya están convencidas, no están convencidas de que la Tierra sea plana, por supuesto que no, o otra teoría, pero lo que están convencidos es que esa experimentación que le da la categoría máxima de pensamiento confiable a la teoría heliocéntrica, pues esa experimentación de la conquista lunar, pues muchas personas ya estamos convencidos que no fue así. Nosotros personalmente, aparte de otras muchas pruebas que hemos ido desarrollando, y esto a partir de ahora unos 2 o 3 años, no más, pues simplemente unas imágenes del Apolo 16 en que vemos a los astronautas cómo están ellos en flotabilidad distinta, allí en la Luna con sus movimientos, y vemos en cambio que cuando golpean la superficie lunar, pues precisamente el polvo y la tierra y la arena que esté allí, pues no sigue precisamente ese mismo movimiento, dijéramos así, de elevación debido a una gravedad distinta que van simulando con sus cuerpos los astronautas. Cuando vemos que, por ejemplo, la arena y el polvo pues cae exactamente igual que en la Tierra, cae la arena o el polvo que tú levantas en la superficie, cuando no se queda flotando y cayendo lentamente como correspondería a la gravedad lunar que te están simulando, que están realizando esos astronautas, pues para nosotros esa simple imagen nos quitó todas las dudas. Esa simple imagen, y pensamos que a muchas personas pues no estarán convencidas de que la Tierra sea plana, por supuesto. Nosotros no estamos convencidos de que la Tierra sea plana, nosotros tenemos otra teoría, pero de lo que sí estamos muy seguros, por lo menos a un 90 y más del 90%, es que esa conquista lunar que le da la máxima validez, dijéramos así, a todas estas teorías, y a todas las demás las califican como creencias, pues no fue verdadera esa experimentación. Entonces nosotros terminamos aquí diciendo que todo lo anterior que vamos a seguir desarrollando, pues nos lleva a considerar que lo correcto es considerar a las diferentes teorías como lo que en realidad siempre han sido las teorías, como hipótesis, como tesis, o como suposiciones, o como pensamiento que también tiene una parte de creencia, pero que cuya mayor o menor validez pues debe ser evaluada por conceptos como, por ejemplo, adecuación a la realidad total. Es decir, que las diferentes teorías, pues la que más se adecue, pues podrá tener mayor grado, dijéramos así, de validez. También, por ejemplo, con la coherencia, según la coherencia de las diferentes teorías, o el nivel de explicación fenomenológica, las teorías que expliquen mejor los fenómenos, o también la rigurosidad del método científico, también otro elemento más, pero no el único. Entonces, así es como tienen que compararse unas teorías con otras, y no partir ya desde un principio de que la teoría oficial o las teorías científicas pues son las verdaderas, y las otras, las alternativas como la plana, pues son meras creencias. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.